Bueno, la irreverencia es, de alguna forma habría que definirla primero, pero de alguna forma es chocar con lo establecido. Entonces, no lo veo tanto en el contenido de las películas más personales o dramáticas, como pueden ser Alas de mariposa, La madre muerta, Reino de Víctor, también el corto, o Frágil, y está más presente en mis comedias o en Airbag, Rey Gitano. Quizá lo irreverente de estas películas personales que están en el ciclo tiene más que ver con la forma, con el modo en que he enfocado el cine, porque no estaba sujeto a ningún clasicismo, a ninguna premisa narrativa, sino que partía precisamente de la ignorancia. Yo era un cineasta, me considero un espectador que hace cine, entonces yo no sabía ni sé cómo se hace el cine. He ido intuyéndolo y he ido tratando de imaginarme cómo se podía rodar una película, un cuento, un drama, una tragedia, un thriller, una comedia, y esa forma de rodar muchas veces, incluso en el plató, ya resultaba extraña al equipo. Ya notaba cómo estaban esperando de mí un tipo de realización determinada. Por ejemplo, pues el clásico de rodar un plano general y luego irse al plano contraplano de los actores que están hablando, y se encontraban con que yo estaba rodando de un modo un tanto, no sé si irreverente, para el mundo del cine, porque pues no tenía esto en consideración, como digo, porque yo ya estaba montando mientras rodaba, estaba ya pensando cómo iban a ir esos planos, y había secuencias en las que, pues en Alas de mariposa, la primera semana en concreto de rodaje, Silvia Munt se marchó a Barcelona pensando que estaba rodando con un perturbado, porque no le había hecho ningún plano de su cara todavía, ¿no? Se dio la circunstancia de que rodé planos de escorzo, de sus manos, sus pies, a la niña de espaldas, porque era lo que yo necesitaba para la narración que yo estaba tratando de pergeñar en mi cabeza, y eso es el material que yo necesitaba, ¿no? Y no le hice prácticamente ningún plano de su cara y de su acting físico, de su rostro, y se fue pues muy preocupada. Luego cuando vino no se dio la misma circunstancia y entonces le pareció más normal, y cuando por fin vio el material en una pantalla, lo que habíamos rodado, tomó confianza con el trabajo y dijo, bueno, no sé lo que está haciendo, pero debe tener un sentido para alguien, ¿no? Sí, el tener una conexión con la imagen, en mi caso, por la tienda de fotos de mis padres, creo que me ha dado un valor añadido, ¿no? Hay gente que me dice, ¿pero es necesario conocer la fotografía para ser cineasta? No, es útil. ¿Es necesario tener mano izquierda para rodar una película? No, pero es útil. ¿Es necesario, no lo sé, tener gusto estético? No es necesario, pero es muy útil, ¿no? Entonces creo que todas esas son valores añadidos que a mí desde luego me han servido, ¿no? Yo creo que tenía una conexión, esa conexión que tenía tan cercana con la imagen me ha ayudado a la hora de componer el plano. La cámara no era un elemento extraño, lejano, que daba miedo, como noto en algunos realizadores que tienen cierta respeto, miedo, temor a la cámara porque es una máquina y hay que conocerla y tal. En mi caso nací entre cámaras, ¿no? Entonces había una cercanía enorme, igual que pero por ejemplo con la música, que tengo una enorme cercanía. Mis familiares no son músicos, nunca me convertí en un músico, nunca conseguí aprender a tocar el piano porque requería de 9 años de paciencia que no tengo, y sin embargo pues tengo una enorme conexión precisamente por mi frustración musical. La psicología es muy valiosa, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y creo que tengo una conexión también para ver enseguida los tipos de las personas, ver su energía, lo que transmiten, y eso me ha ayudado a la hora de construir personajes. Mi recorrido, más que el recorrido de alguien que iba estudiando cómo hacer las cosas, era el recorrido del ignorante o del atrevido o del osado, ¿no? Porque yo no sabía. Entonces, el poner el nombre de una productora era porque pensaba que todo lo que yo hacía tenía que tener de alguna forma una casa de origen, una marca,
y esa marca era Gasteizko Cinema, que significa simplemente cine de Vitoria, ¿no? Cine de Gasteiz, ¿no? Pero sí, quizá detrás de todo eso pues hay una obsesión por el control también, ¿no? Porque yo no iba a las productoras con mi guión y tratar de convencerles. Primero, no sé si se me da bien, nunca lo he hecho, me parecía extrañísimo, ¿no? Y estaba enseguida preocupado de ¿y esto qué va a significar? ¿Qué me van a quitar? ¿Dónde va a estar la mala noticia, ¿no? Nadie me va a dar nada gratis, por lo tanto me van a decir quién deben ser los actores, cuánto debe durar la película, que no debe acabar mal y debe acabar feliz. Y la verdad es que no estaba muy dispuesto a aceptar eso. Entonces, en cierto modo sí había una necesidad de control de mi propia obra. Bueno, siempre te da mucho pudor ver cualquier trabajo. Con que haya pasado un año o 6 meses ya te empieza a dar pudor porque dices, esto está mal, ¿cómo lo he hecho así? Esto tiene que haber mejorado, esto es muy lento, esto está mal dirigido, esto está mal interpretado, ¿cómo no lo hice mejor? Tengo un poco, bueno, pues esa necesidad de perfección resulta un poco obsesiva, ¿no? Pero me vienen muchos recuerdos. Por un lado me sorprendo de que era un trabajo, yo creo, con bastante rigor ya, y que había detrás una idea muy clara. La hice peor, la hice mejor, pero me veo a mí mismo con una idea muy clara y con unos resultados. Luego me trae recuerdos, por ejemplo, que he tenido la suerte de volver a encontrarme con mi montador, Pablo Blanco, que ha montado todas mis películas prácticamente, las más exitosas desde luego, y le conocí gracias al Reino de Víctor. Le conocí en el Festival de Bilbao porque él llevaba otro cortometraje que había montado, no era el montador del Reino de Víctor, y a partir de ahí pues le llamé para ser mi compañero de viaje, ¿no? Ha sido un gran compañero de viaje. O sea que el corto me sirvió para empezar a conectar con el mundo profesional. Y al verlo ahora me acuerdo de cómo yo venía de ser un chaval de Vitoria que hace cortos a de repente me empezaron a reconocer en un mundo que para mí estaba en otra liga y que yo pensaba que era inalcanzable, ¿no? Estaba en Madrid, estaba en Barcelona, en Nueva York, no sé dónde, ¿no? En Washington o en Oklahoma, pero desde luego en Vitoria no. Bueno, sí, la película, el encuentro con Fernando Trueba, él había sido jurado en un festival, no sé si en Alcalá, donde había competido con otro corto anterior, y fue muy importante porque alguien que yo veía como un profesional del cine me hablaba de tú a tú, ¿no? Y lo que le pedí es consejo de cómo hacer una película, y le dije, ¿qué hago con esta historia de la que voy a hablar ahora, Las de Mariposa? Y me dijo que, bueno, que básicamente me descubrió que si la llevaba a una productora efectivamente iba a perder pues ese control por un lado artístico y por otro lado seguramente iba a acabar siendo otra cosa diferente, ¿no? Y eso me animó a producirla yo. Él no me avisó del problema gravísimo que iba a suponer buscar el dinero, tuve que hipotecar mi casa y él apareció finalmente como una especie de productor asociado de alguien que, sobre todo yo, podía descolgar el teléfono y preguntarle, Fernando, la película dura 2 horas, ¿es mucho? Sí, Juanma, es mucho, es la más corta. Y tal, ¿no? O ¿qué tengo que hacer para estrenarla? Me dice, pues como no ganes el Festival de San Sebastián, no creo que la estrenes. Y le dije, vale. Y lo decía como un adolescente osado y resulta que ocurrió, ¿no? Ocurrió el milagro, ¿no? Pero la razón original yo creo que tiene que ver más con una obsesión y con una necesidad de expresión que resulta terapéutica. Mis películas normalmente han tenido que ver con algo que no podía evitar contar, algo que me dolía, que me ahogaba y cuya expresión soy incapaz de verbalizar. No sé cómo expresarme, no lo sé, podía haber elegido otra profesión como el sacerdocio y hablarle a la gente y hablarle de Dios y del bien y del mal, pero desde luego no se me da bien y encontré en el cine ese método de expresión y de narración por el cual puedo contar mis cosas, lo que me obsesiona, puedo conectar con gente que no conozco, no precisamente con mis amigos, sino con el mundo. Y estoy expuesto absolutamente, pero detrás de un cierto parapeto. No soy yo, es la película. Me hago esa trampa a mí mismo, ¿no? Sí, yo creo que el cuento está presente en toda mi filmografía. De hecho, El Reino de Víctor, en cierto modo, también es otro cuento, ¿no? Y es previo a Las de Mariposa. Pero a Las de Mariposa tenía que tener, yo pensaba que tenía que tener
una conexión más clara con la realidad, porque era una historia dolorosa y entonces no quería edulcorarla ni hacerla fantasiosa ni artificial, quería conectarla, ¿no? No se dice qué ciudad es, no se dice que es el País Vasco, ni Vitoria, ni nada, se dice que es un lugar, tal vez del norte, pero yo creo que para ser lo que debía ser tenía que conectarse bastante más con la realidad. En cambio, con La Madre Muerta no necesitaba eso. Estaba muy interesado en los cuentos, y cuando hablo en los cuentos hablo de las metáforas. Los cuentos para mí son metáforas y lo que hacen es conectar con los anhelos y los temores del ser humano. Y eso se cuenta mediante símbolos, el lobo, el patito feo, la caperucita, todas esas cosas, pero realmente hay una enseñanza detrás. Voy teniendo infinidad de ideas y se me van pasando por la cabeza muchas cosas, lo que pasa es que la mayoría las descarto. No considero que tienen el suficiente interés o a veces considero que se parecen demasiado a algo que ya he visto y que está muy bien. Entonces no tengo interés en voy a hacerlo igual que lo hizo aquel y Prefiero tratar de contar algo propio, aunque tarde tiempo en hacerlo, y cuando no tengo nada que contar, algo claro, prefiero no contar nada. Cuando estoy con un proyecto, estoy pensando únicamente en ese proyecto. Cuando me dices todo lo que te surge, es que todo lo que me surge suele estar relacionado con ese proyecto. Yo rodando improviso. Da igual lo que haya escrito. Si llego al rodaje y hay una idea mejor y se me enciende la bombilla, rompo el guión y lo cambio. Me pasa un poco como con el resto de departamentos que he mencionado. Intento no tener mi falta de conocimiento o de haber estudiado cine me da cierta libertad porque no sé cómo se hace. Entonces lo que intento es adivinar o extraer la información de los actores y saber con qué persona estoy trabajando. Sin embargo, hay actores, pues no lo sé, como María de Medeiros, que, bueno, que no existen, que no aparecen, que no te molestan, que son etéreos, aparecen, hacen su papel, desaparecen, no molestan en absoluto. Tienes que entender cómo es esa persona, ¿no? Fernando Valverde es una persona que está encima tuyo, que habla mucho, otros que son más del método. Carra es muy creativo, te ofrece muchísimas ideas y tienes que ser capaz de discernir y decir, vale, me ha dicho 10 cosas, una es estupenda, las otras son estupendas, pero no valen para esta película o para esta escena. Creo que es muy importante ese conocimiento un poco psicológico de la persona con la que estás tratando, ¿no? Bien, volvemos otra vez al no prejuicio respecto a cómo se hacen las cosas. Yo no sabía, igual que todos estoy contando, que no sabía cómo dirigir, no sabía cómo narrar, no sabía cómo tratar con los actores. Lo he ido inventando y he ido también sacando conclusiones. Yo descubrí, después de haber hecho ya alguna película, que a veces las películas se rodaban, se montaban y se le daban a un músico para que en un periodo determinado de un mes, 2 meses, pusiera música a esas escenas. Personalmente, bueno, puedo entender que hay un proceso comercial o industrial que lo provoca y que eso es más barato, pero yo no lo comprendo. Para mí la música es parte fundamental de la narración, tan importante como el texto del guión, como la imagen, la fotografía, como la elección de los personajes. Todo es valioso y básico en una narración. Entonces, he tratado desde el principio de mi carrera de que los músicos estuvieran trabajando conmigo desde el principio. De hecho, me ha ocurrido de tener maquetas de los temas principales de mis películas antes del rodaje. En Alas de Mariposa, el músico Bingen Mendizábal, con quien he trabajado en prácticamente todo mi cine, conocía el guión antes de rodar el guión, ya estaba componiendo en base a conversaciones y pautas que yo le había dado, y cuando yo empecé a rodar él ya me había facilitado algunas maquetas y habíamos tomado la decisión de que había una serie de temas que eran los temas de la película, de los personajes. Bueno, la realidad es que me he seguido autoproduciendo porque creo que se ha establecido ya una especie de hechos consumados, de pauta o de usos y costumbres entre la industria y yo. Yo tengo la sensación de que la industria, en cuanto a las películas más personales, seguramente va a hacer cenar esa independencia, esa libertad y
y esas pretensiones artísticas, y seguramente ellos también tienen es mutuo, ¿no? Sin embargo, yo estoy muy interesado en trabajar de encargo y la industria no cuenta conmigo para trabajar de encargo, ¿no? Y eso tiene que ver con un simple prejuicio. Trabajo de encargo, por supuesto, hago anuncios, videoclips, documentales y he hecho zarzuela, teatro, todo tipo de cosas y algunas muy locas. Pero no hay conexión industrial entre la industria y yo porque creo que se me considera alguien ajeno, ¿no? En cierto modo. Y ya digo que precisamente me encuentro más cómodo trabajando de encargo porque cuando hago un proyecto personal tengo que estar permanentemente cuestionándome cómo es lo que quiero contar, qué es lo que quiero contar y tratando de sacar algo que es muy personal y a veces muy doloroso. Sin embargo, cuando hago un encargo no ocurre eso. Simplemente uso mi parte, vamos a decir, profesional. Hago que la maquinaria funcione. Hago un videoclip y, por supuesto, estoy implicado, pero no me va la vida en ello. No estoy hasta ese nivel implicado. Entonces, creo que el encargo es algo que se me da bien, que lo llevo bien. Incluso, pues, he llegado a preguntar, ¿pero a qué quieres que se parezca esto? ¿A Ridley Scott, a Spielberg o a Kubrick? Para hacer un spot que me decían, no, lo queremos así. Digo, dime cómo lo quieres y yo te lo copio, ¿no? Creo que es más fácil eso que tratar de sacar lo tuyo, ¿no? Lo que te duele, ¿no? Pero bueno, estoy abierto a ello y el peaje que se paga tiene mucho que ver con que aunque tú hagas una obra independiente, fuera del sistema, como ha sido mi obra casi en su totalidad, no puedes abstraerte del sistema, estás dentro, quiero decir. Consigues rodar tu película con enorme esfuerzo, hipotecando tu casa, convenciendo a unos y a otros, lo que sea. Yendo tu madre al banco a pedir un crédito como hacía cuando éramos chavales, pero hay un momento en el que tienes que volver a la industria, tienes que vender tu película, distribuirla, exhibirla, y ahí es donde pagas el peaje.